Editorial Acercándonos Podcast presenta Sergio Rodríguez Gelfstein, Imperialismo pandémico, América Latina en la nueva configuración geopolítica. Presentación en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, 16 de noviembre 2020. Agradezco infinitamente a Acercándonos Ediciones por darnos la posibilidad a Jorge y a mí de publicar este libro. Debo decir que cuando le enviamos el libro a Fernando y a los compañeros de Acercándonos, le dijimos que lo evaluaran, que lo vieran si les interesaba, y la respuesta fue casi de inmediato, lo cual nos dio mucha alegría a Jorge y a mí de tener la posibilidad de hacer llegar estas ideas para generar el debate. De verdad que agradecemos mucho a Acercándonos Ediciones esta posibilidad. También agradecemos a la Feria Internacional del Libro de Venezuela por incluir esta presentación dentro de su muy nutrida programación de casi 600 eventos y poder participar también en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que en gran medida por la situación de la pandemia se realiza de forma digital, pero tener presencia es por sí muy, muy importante. Queremos agradecer a Raúl Casal y a todos los compañeros que han hecho un esfuerzo extraordinario para que esta Feria Internacional del Libro se hiciera realidad en las condiciones tan difíciles que vive el mundo y que, por cierto, también vive Venezuela. Agradecer también a Rafael Araya, porque podríamos decir que Rafael Araya es el padre primigenio de esta obra, ya que fue él quien nos presentó a Jorge y a mí, a partir de lo cual iniciamos un conocimiento que se ha transformado en una entrañable amistad en la distancia que es superada por la identidad de criterio, los puntos de vista similares, el pensamiento común y los ideales de transformación de la sociedad y de pensamiento latinoamericano e integracionista para nuestros pueblos. Y también le queremos agradecer a Ricardo Patiño, el ex canciller de Ecuador, por habernos hecho ese extraordinario prólogo del libro. Ricardo quería estar aquí presente, evidentemente sus múltiples responsabilidades no se lo permitieron, pero en el libro está presente con su prólogo, que tanto a Jorge como para Jorge como para mí es un verdadero honor que un militante, un dirigente político de nuestra América, un intelectual de la talla de Ricardo Patiño, haya aceptado hacernos el prólogo de nuestro libro, porque eso enaltece el libro y lo coloca en una dimensión superior. La presencia de Ricardo en el libro le da a este un nivel superior. Dicho esto, quería decir que pareciera que Jorge y yo nos conocemos hace muchos años, pero en realidad es apenas hace 2 años que nos conocimos. En un atormentado encuentro, en momentos en que yo estaba buscando información para un trabajo que estaba haciendo y Rafael Araya me recomendó que hablara con Jorge. Sin embargo, a pesar de que fue todo muy abrupto ese primer encuentro, captamos que había una empatía política e intelectual que nos llevó a seguir conectados, a comenzar un intercambio que se ha ido acrecentando con el tiempo. Y en nuestro segundo encuentro directo, que fue en noviembre del año pasado en Buenos Aires, en una conversación acompañada de unas exquisitas empanadas en la casa de Jorge, empezamos a conversar sobre algunas inquietudes que teníamos respecto de la situación de nuestros países y de América Latina. En Argentina se había producido la primera ronda, la primera vuelta de las elecciones, con un triunfo muy importante del peronismo en medio
esos 4 años que había vivido el país de desastre total y de absoluto retroceso político, social y económico. Se esperaba la segunda vuelta, había toda clase de augurios, había preocupaciones. Y en Venezuela los medios de comunicaciones internacionales transmitían una ofensiva indetenible de los sectores reaccionarios, violentistas y fascistas que auguraban una pronta caída del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese fue el contexto general sobre el cual empezamos a pensar esta idea. Notábamos que había un pesimismo muy acendrado en ciertos sectores intelectuales de América Latina respecto del futuro de nuestros pueblos. Y la verdad es que tanto Jorge como yo teníamos una mirada distinta de lo que podía pasar. Y lo basábamos, básicamente, nuestro pensamiento estaba sustentado en una infinita confianza en nuestros pueblos. No creíamos en esa teoría de los ciclos, de que vivíamos un ciclo conservador o reaccionario, porque la teoría de los ciclos condena indefectiblemente a los pueblos a que si tienen un avance, como va a venir otro ciclo, entonces va a tener un retroceso. Consideramos que es bastante antidialéctico ese punto de vista. Había pensamientos agoreros, había pensamientos tremendistas y tenebrosos que auguraban un infierno infinito para nuestros pueblos. Y en esas condiciones decidimos, también porque nos dimos cuenta que escribíamos desde perspectivas distintas, desde puntos de vista distintos, pero sobre los mismos temas, y desde perspectivas distintas porque tenemos una formación profesional distinta y porque vivimos realidades distintas, pero que finalmente estudiamos el mismo escenario, el escenario de nuestros pueblos, el escenario de América Latina y el Caribe, en la búsqueda de dar, de encontrar soluciones, de encontrar caminos, vías, rutas para la liberación, para la independencia nuevamente de nuestros países. A mí, en la medida que fui conociendo el trabajo de Jorge, me causó mucha impresión la capacidad que tiene Jorge de encontrar fuentes diversas, distintas, de una gran capacidad, de un gran bagaje de información que permite configurar sus trabajos con una argumentación muy sólida, que aporta muchos elementos para el análisis, que no se queda solamente en lo descriptivo, sino que da soluciones, encuentra vías, encuentra caminos, que es lo que yo creo que necesitamos en nuestra América, que creo que es el papel que debemos tener los que nos dedicamos a estas cosas. No me gusta mucho la palabra intelectuales. Yo creo que somos militantes que en este momento nos dedicamos a escribir y que en cualquier momento tenemos que hacer otra cosa y la podemos hacer también, y seguramente la vamos a hacer vamos a hacer el mismo esfuerzo que nos toca en este momento. Y yo creo que Jorge es un ejemplo de eso, en el sentido de cumplir simultáneamente responsabilidades y tareas en ámbitos distintos. Y esa posibilidad de actuar simultáneamente en ámbitos distintos en esta vida militante es la que nos da la posibilidad de tener un acercamiento hacia los problemas de la sociedad, hacia los problemas del mundo, mucho más cercano, mucho más tangible, y sobre todo porque en una cosa creo que nos parecemos, y es en el hecho de que nosotros no escribimos para las élites, no escribimos para los grandes claustros universitarios, sino que escribimos para el pueblo. Tratamos de mostrar una realidad de manera que sea totalmente asequible para que nuestros pueblos tengan un instrumento para su estudio, para su liberación. Entonces,
ahí de esa discusión salió la idea de este libro. Estamos hablando de noviembre del año 2019. En esos días, se preparaba la segunda vuelta en Argentina. Se auguraba un triunfo, como efectivamente ocurrió, del presidente Alberto Fernández. Ya se había producido en América Latina el triunfo en México de Andrés Manuel López Obrador, de manera que nosotros no creíamos en esa espiral de retroceso, sino que al revés, nosotros creíamos en esa espiral que hoy, esa espiral de avance dialéctico que hoy pareciera vislumbrarse después de lo ocurrido en Chile, después de lo ocurrido en Bolivia, de lo que está pasando en Perú, incluso de alguna manera de las elecciones que se produjeron ayer en Brasil, pero también de la capacidad de resistencia de los pueblos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Se produjeron también otras victorias importantes como en Guyana, donde hubo un cambio de gobierno hacia un gobierno no tan subordinado, no tan ciegamente subordinado al imperialismo. Estos días también hubo un cambio importante de gobierno en Belice, de manera que no solamente en los grandes países, sino que también el primer ministro de San Vicente y las Granadinas renovó por quinta vez su mandato, de manera que no solamente en los grandes países, sino que en nuestra región se va comenzando a producir nuevamente una participación protagónica de los pueblos. Lo decía yo para graficarlo de alguna manera. Si a Chile Chile necesitó de 17 años para regresar a la democracia, si Argentina necesitó de 8 años o 7 años para regresar a la democracia, si Brasil necesitó de más de 20 años, Bolivia solo necesitó de un año. Bolivia solo necesitó un año. Si desde el golpe de Estado del presidente Allende en 1973 a la victoria electoral del presidente Chávez en 1998 transitaron 25 años, hoy los pueblos no van a necesitar 25 años para retomar la senda de la victoria. Y ese análisis que hicimos aquel día, Jorge y yo en su casa, fue el que terminó de germinar la idea de este libro. Era la necesidad que ambos sentíamos de señalar un camino positivo, un camino de confianza en nuestros pueblos, en nuestras posibilidades, a pesar de la fuerza que parecía tener Estados Unidos, que vemos cómo desde el punto de vista institucional se está desmoronando, como desde el punto de vista político está mostrando la debilidad de una sociedad que se sostiene solamente por el poder de la fuerza, del dinero y de las armas. Por eso en el primer capítulo de este libro se llama Tentáculos de la lógica imperial y la emergencia de China, porque veíamos también cómo se estaba produciendo esta emergencia de China y que eso auguraba una confrontación en la que nosotros pensábamos que, contrario a lo que también pensaban muchos, que China iba a salir triunfante en esta confrontación que no quiere, y que eso también iba a ser un soporte importante para la lucha de nuestro pueblo. Ojo, cuando nosotros empezamos a conversar, noviembre del año pasado, no había comenzado la pandemia. Y cuando comenzamos a estudiar la forma que iba a adquirir el libro y lo que íbamos a incorporar el libro, estalla la pandemia, y es por eso que nosotros en nuestro estudio, incluso debo decirlo, más Jorge que yo, establece una clara relación desde el primer momento entre pandemia y neoliberalismo. Jorge escribió mucho sobre las capacidades diferentes que tenían los países con gobiernos neoliberales de aquellos países que tenían gobiernos democráticos y progresistas que volcaban sus esfuerzos de inversión en los programas sociales y en particular en la salud, y las repercusiones que esto tenía en la manera
de cómo enfrentar la pandemia. Y Jorge aportaba muchos datos, muchas cifras, muchos elementos que permitían corroborar que la pandemia, más allá de todos los efectos que tenían en términos de salud y en términos económicos, también eran expresión de las capacidades y de las calidades que unos y otros gobiernos podían aportar. Por eso este segundo capítulo se llama Pandemia, Neoliberalismo y Luchas Sociales. Y finalmente entendimos también que era importante que frente a esta creciente amenaza imperial, frente a esta avalancha imperial que se había en esos días que nos reunimos, se había concretado en el golpe de Estado en Bolivia, y del injerencismo cada vez mayor, del injerencismo desembosado de Estados Unidos en los asuntos internos de los pueblos del mundo y en particular de América Latina. Sin embargo, a pesar de todo eso, nosotros consideramos que había un camino de lucha, que había un camino para la organización y la confrontación, tanto en el terreno de las ideas como en cualquier otro terreno que el imperio planteara la agresión contra nuestros pueblos. Yo debo decir que hacer un libro es algo muy placentero. Parir un libro es como casi como un hijo. Hacerlo con un compañero, con un hermano como Jorge, es doblemente agradable, te genera muchas emociones, te genera muchos sentimientos de que estás cumpliendo el deber. Hacerlo con un hermano argentino y latinoamericano es triplemente placentero, y por eso yo siento una gran satisfacción porque este libro se haya hecho realidad. Reitero mi agradecimiento a Acercándonos Ediciones por haberlo hecho realidad. Gracias, Fernando, gracias a los compañeros de Acercándonos Ediciones por haber acogido este libro que ponemos a la disposición de todos los que se interesen en estos temas, para generar un debate, para generar procesos de formación, porque en la medida que estemos formados, en la medida que tengamos mayor conciencia política, vamos a estar mejor capacitados para enfrentar estas avalanchas imperiales que pretenden retrotraer el curso de la historia, no puedan lograr los objetivos que se han propuesto. Muchas gracias. Para escuchar más podcasts, ver presentaciones de libros de la editorial y otros materiales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Editorial Acercándonos AB.